vamos a sumergirnos en el tema de la necesidad de la Biblia. Es el tema del día de hoy, la necesidad. Quedaría pendiente otro tema que es el de la suficiencia de las escrituras. Pero el día de hoy vamos a ir a la necesidad. Y las preguntas que vamos a responder, entre otras, aquí solo anoté dos, pero hay como 4 preguntas que más adelante les voy a hablar y vamos a socializar. Vamos a responder a través de esta clase por qué es necesaria la Biblia y cuánto pueden saber las personas de Dios acerca de Dios sin la palabra, sin la Biblia. Es más, es posible que las personas sepan algo acerca de Dios, sin tener que leer las escrituras. Bueno, vamos a contestar esas preguntas el día de hoy. ¿Necesitamos tener la Biblia para saber que Dios existe, por ejemplo? ¿La necesitamos para saber que somos pecadores y necesitamos salvación? ¿La necesitamos para saber eso? ¿Necesitamos la Biblia para saber cómo hallar la salvación? ¿La necesitamos para conocer la voluntad de Dios en cuanto a nuestra vida? Son preguntas como estas por las cuales la doctrina de la necesidad de las escrituras es tan importante, es tan importante. Muchas veces se pierde de vista este tema y muchas veces no se ha enseñado al interior de la iglesia cristiana y es una completa tristeza, porque por esa razón es que las personas piensan que hay otras formas, hay otras maneras de conocer ciertas verdades acerca de Dios y ven caminos alternativos y no ven a la sola escritura como la forma más correcta, como la forma adecuada de poder elevar un culto correcto, responsable, cabal a nuestro Dios. Y por esa razón, hoy vamos a estar tocando esos temas maravillosos. Pero yo quiero comenzar la clase a partir de un problema que hay. Nosotros, hasta el año de 1991, nosotros fuimos de tradición católica en este país. Y aunque muchos no fueran católicos, el país era de esa vertiente. De hecho, a Colombia se le conocía como el país del Sagrado Corazón de Jesús. Así se conocía. Hasta la constitución, la nueva constitución del 91, que entra un elemento que es la libertad religiosa, ya se puede hablar de tener pues esa capacidad de poder escoger qué se creía o qué no se creía. Ahora, hasta ese día, no estoy diciendo que hasta el 91 no había ni ateos, ni había gente creyente, ni habían protestantes, no me estoy refiriendo a eso, estoy hablando de eso en general. Hablo en general cómo era la condición del país. No estoy diciendo que hasta ese momento no hubiesen protestantes, porque hay gente que es de tradición protestante desde los 70. O sea, aquí llegaron los primeros pentecostales desde esa época. Entonces, sencillamente estoy haciendo como una claridad en cuanto al fenómeno de este concepto de libertad religiosa que ya se empieza aún a promocionar y se empieza a mostrar más visiblemente en Colombia a partir precisamente de la Constitución del 91. ¿Y por qué parto de esto? Porque hasta el 91 toda la nación creía en esto que les voy a leer. Por considerarse la nación entera católica, la nación creía en cosas como estas. La Iglesia de Roma dice esto: es posible un conocimiento verdadero de Dios por la sola luz de la razón, sin necesidad de las escrituras. Por tal razón, no son absolutamente necesarias. Ellos llaman a esto la teología natural. Todo hombre que vive su religión, aún sin saberlo, está unido a Cristo. Esto es una herejía completísima. O sea, eso que les estoy leyendo aquí, yo creo que a ustedes les quede claro. Cuando yo a través de una diapositiva les estoy hablando de una posición errada y la comparo con la posición que emerge de las escrituras, creo que eso quede claro. Porque por ahí estoy hablando con alguien que me decía, no, pero es que tú lo dijiste. Sí, hay cosas que yo mencioné en la clase como cosas que están mal. Entonces, no que porque las nombre en la clase quiere decir que crean ellas. Hoy estoy partiendo del hecho de que miren lo que dice la iglesia tradicional, la iglesia de Roma. Ellos no ven a las escrituras como necesarias
para conocer a Dios, para conocer su plan de salvación y para poderle rendir un culto. De hecho, ellos dicen que la razón, sin necesidad de las escrituras, te puede conducir a un culto correcto a Dios. Esto está terriblemente mal. Ahora uno sabe por qué entonces al día de hoy se está trabajando tanto desde Roma, desde el Vaticano, por el ecumenismo, ¿no? Ya uno puede ir entendiendo por qué el Papa insiste tanto en que todos se den la mano y que no importa cómo llames a Dios y no importa cuál es el camino que tú lleves para que te acerque al Señor, todos de alguna manera están unidos a Cristo. Eso es lo que dice el Vaticano, una cosa terrible, valga aclarar. Pues también hay otra posición, una posición de pronto más cercana a nuestro contexto cultural inmediato. Algunos de los que están en el seminario han podido experimentar este otro exceso. Y es que ya esto no lo dice la Iglesia Católico Romana, esto lo dice la Iglesia, la cristiandad o la Iglesia, podemos decir, los protestantes. Un gran número de protestantes practican esto, el misticismo religioso. Y el misticismo religioso es el que promueve lo siguiente: somos dirigidos por el Espíritu Santo, no tenemos necesidad de las escrituras. De hecho, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y este movimiento, personas que se paran desde el púlpito diciendo que la teología es algo nocivo para un culto correcto a Dios, personas que se levantan citando completamente mal este texto, sacándolo de contexto y demostrando con esa explicación la ignorancia que tienen acerca de las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, al darle esa interpretación tan terrible a la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ellos, a través de ese texto fuera de contexto, se vuelve el perfecto pretexto para no estudiar, para ser ociosos, para no conocer las escrituras. Entonces ya la gente no se preocupa por leer la Biblia, sino que se mueve solo por sentires, se mueve solamente por emociones, se mueve por visiones y sueños. Son de los que les encanta Joel, donde dice que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu y algunos verán visiones, otros soñarán sueños. Sacando también ese texto de su contexto, porque ese texto ya se cumplió, mis hermanos, se cumplió con la gente del aposento alto, y el mismo apóstol Pedro dice, la profecía se cumplió aquí, Hechos capítulo 8. Pero no, hay un movimiento muy fuerte, el misticismo. Entonces tenemos por un lado a los católicos romanos con la teología natural, que las personas desde su razón, aparte de las escrituras, pueden conocer a Dios. Y otro grupo en el protestantismo, que son los místicos religiosos, que sencillamente creen que tienen que ser sensibles al espíritu y hacer cualquier locura y decir que es en nombre del espíritu. Tos, risa incontrolable, pastores que no predican en el culto, sino sencillamente se dedican a mover la mano y que la gente caiga al piso. Y así pueden durar 2 horas y nunca predicaron la palabra porque es que los estaba visitando el Espíritu Santo. Una cosa que es completamente terrible y alejada de las escrituras si tú estudias la escritura y si eres juicioso. Entonces, por eso se vuelve tan importante hablar en doctrina de las escrituras, en bibliología, se vuelve tan importante hablar acerca de este tema, la necesidad. Es que, mis hermanos, es necesario para el creyente acercarse a las escrituras. En la clase del día de hoy lo que vamos a hacer es señalar para qué son necesarias las escrituras y que no hay otra forma de conocer ciertas verdades de Dios, sino solo a través de las escrituras. Y de qué otras cosas sí podemos conocer, no necesariamente solo desde la escritura, y digo solo desde la escritura, porque la escritura, sea como sea, es importante para el creyente, así sea que el creyente vea en ellas cosas que ya sabía acerca de Dios, pero que se las habla en más detalle. Por eso es tan importante tocar este tópico en esta materia. Hablemos de la definición de la necesidad de las escrituras. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para, 1, conocer el Evangelio, 2, para mantener una vida espiritual y 3, para conocer la voluntad de Dios.
pero no la necesitamos para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Nos vamos a dar cuenta entonces a través de la clase del día de hoy para qué es necesaria la Biblia y para qué no es necesaria la Biblia. Ahora, para lo que es necesaria va a estar dividido en tres: conocer el Evangelio, mantener la vida espiritual alta, alimentarnos espiritualmente, y para conocer la voluntad de Dios. Y la segunda parte va a estar dividida en para lo que no es necesaria puntualmente la escritura, no es necesaria para que sepamos que Dios existe, tampoco para saber algo del carácter de Dios o para saber sus leyes morales que aún están escritas en el corazón de todos los seres humanos, nuestra conciencia. Pero entonces entremos en materia, mis hermanos, el día de hoy. Comencemos con la primera parte. La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Romanos 10, del 13 al 17, maravilloso lo que dice el apóstol Pablo, dice así: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Y más adelante dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Esta versión es la nueva versión internacional. Me gusta mucho esta versión, porque la Reina Valera dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero acá se ve más definido maravillosamente en la nueva versión internacional, donde dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, de oír la predicación. Y el mismo apóstol Pablo afirma, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces la implicación es que si no oímos la palabra, si no tenemos contacto con las escrituras, ya sea de lectura inmediata, o sea, la persona lee las escrituras, o no se le predica el mensaje que está en la Biblia, es imposible que la persona pueda creer. La implicación es que sin oír la predicación del Evangelio de Cristo, nadie puede ser salvo. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. De hecho, va a ser algo que va a articular esta clase maravillosamente el día de hoy. Esta afirmación sigue una línea de razonamiento importantísima. Miren cómo razona el apóstol Pablo. Invocar el nombre del Señor es decir, pedir ayuda, porque la Biblia, la versión palabra de Dios para todo, dice los que confían. Una persona no confía en alguien que no conoce. Y las personas van a conocer a Jesús y van a saber que es digno de confianza y van a depositar toda su fe en Él si se les presenta correctamente a Cristo. No como algo místico. Reposo mi confianza en ese nombre Jesús. Como todo el mundo dice que es bueno, que murió por mí, pero nunca se le ha explicado a la persona quién es Jesús, qué hizo, por qué lo hizo, en nombre de quién vino. O sea, si no se le habla detalladamente de la obra de Cristo y su papel en medio de la salvación de los seres humanos, ¿cómo una persona va a poder depositar verdaderamente su confianza en Él? Personas que pasan a hacer la oración de fe luego de que les han hablado de finanzas. Es decir, la predicación que dio en esa oportunidad, el que dice ser el pastor de tal iglesia, fue que durante una hora les habló de cómo administrar finanzas. Y sencillamente al final lo que hace es decir la oración de fe. Señor, te recibo en mi corazón. Cuando nunca esa persona ha entendido la obra de Cristo. Se cree que solamente por el hecho de decir una oración es como decir unas palabras mágicas, la persona se va a convertir, la persona se va a salvar. Porque es que la Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Bueno, ¿cómo entienden estas personas el invocar? ¿Piensan que es como qué? ¿Como abracadabra? ¿Como estar enfrente de la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones y decir, ábrete sésamo, y que se abra la puerta? O sea, ellos piensan que eso es el nombre de Jesús. Eso hace parte precisamente del misticismo que emerge de no entender las escrituras. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 nos dice que solo se puede depositar la confianza en el Señor Jesús si solamente nosotros conocemos al Señor Jesús. El predicador tiene la labor de presentarle al predicado, a la persona a quien le está predicando, a la persona del Señor Jesucristo y lo pertinente que es Él
en la salvación de ese individuo. Ahora, para hablarle de salvación a ese individuo, hay que hablarle de que está perdido. Una persona solo puede invocar el nombre de Cristo si cree en Él. Y nadie puede creer en Cristo si no ha oído hablar de Él. Nadie puede oír si no hay quien le hable de Cristo. Porque de pronto el caso tuyo, y que es lo más seguro, si tú te estás preparando, estás estudiando teología, eres una persona que asiste a la iglesia regularmente. Eres una persona que te consideras un creyente, que crees de todo corazón que naciste de nuevo. Bueno, ¿cómo esas personas que no han conocido verdaderamente el evangelio van a conocer si tú no te movilizas a predicar el evangelio? Es que las personas se van a salvar, es precisamente por eso, por la predicación del evangelio. La conclusión a la que llega el apóstol Pablo es que la fe que salva viene del oír el mensaje del evangelio. Y este oír el mensaje del evangelio viene mediante la predicación del nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. La conclusión entonces es que la fe que salva viene por el oír el mensaje del evangelio. Y aquí vemos cómo es de necesaria la palabra de Dios. La Biblia enseña que la salvación eterna viene únicamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y no hay otro camino. Somos felices recitando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero miren lo que dice el verso 18 del mismo capítulo 3 de Juan. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿En qué estado se encuentran todas las personas que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo? En condenación. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Le contesta Jesús a su discípulo que le pregunta que si les muestra el camino. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios se vuelve algo importantísimo en nuestra fe. Pedro, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, dijo lo siguiente en Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es que, mis hermanos, la exclusividad de la salvación por Cristo se debe a que Jesús es el único que murió por nuestros pecados y es el único que pudo haberlo hecho por ser completamente hombre y completamente Dios. Eso lo vamos a ver de manera maravillosa cuando veamos Cristología. Pero es que no podía ser otro. No podía ser alguien que fuera solo humano. No podía ser otro miembro de la Trinidad que fuera solo divino. Tenía que ser el Señor Jesús y su unión hipostática, es decir, que es plenamente hombre y plenamente Dios. Plenamente hombre para podernos representar como hombres y plenamente Dios para que ese Dios infinito, encarnado en la persona de nuestro Señor Jesús, pudiese llevar esa ira infinita, ese castigo infinito que merecían los hombres que han pecado gravemente contra Dios. Y Pablo dice en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Entonces no hay otra manera de reconciliarnos con Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otra manera de lidiar con la culpa de nuestros pecados ante un Dios santo, sino es por la mediación de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Ustedes pueden creer que hay personas allá afuera que no conocen el Evangelio? De hecho, si uno hace una encuesta, el 80% de los cristianos que asisten a iglesias muy grandes, multitudinarias en nuestra nación, no te van a saber decir qué es el Evangelio. No te van a poder detallar y decir exactamente, estamos condenados, somos verdaderamente y justificadamente culpables, nos merecemos el infierno, pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar, teniendo una vida perfecta que nos es imputada y pagando con un sacrificio perfecto que también nos es imputado y no tenemos que morir porque Él muere en sustitución nuestra. Miren, el 80% de los creyentes no conocen el Evangelio. Van a la iglesia, hacen muchas cosas, interactúan allí, tienen amigos, grupos, cantan las canciones de alabanza, pero no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque al día de hoy hay un cristianismo que
su fe no emerge de la escritura, sino su fe emerge del club social, de lo que dice el pastor desde el púlpito, que muchas veces no es la ortodoxia de las escrituras, y no conocen ni siquiera su fe. Entonces, si las personas solo pueden salvarse mediante la fe en Cristo, ¿cómo pudieron entonces ser salvos los creyentes bajo el antiguo pacto? Porque estamos hablando de que solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y estamos hablando de la terrible situación que hay al día de hoy en las iglesias, que en muchas iglesias no se predica a Cristo ya este crucificado. ¿Cómo podemos hacer entonces nosotros para lidiar con la manera en que se salvaron las personas del Antiguo Testamento? Si las personas del Antiguo Testamento no conocieron al Señor Jesús, no había encarnado en ese momento. Bueno, los que se salvaron bajo el antiguo pacto también se salvaron mediante la fe en Cristo. Aunque su fe fue una fe que miraba hacia adelante, hacia el futuro, basado en la palabra de Dios que prometió el advenimiento del Mesías o del Redentor desde Génesis 3:15. Ustedes tienen esto fresquito porque por ahí publiqué algunas predicaciones al respecto. Lo interesante del asunto es que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento siempre se han salvado de la misma manera. Hablando de los creyentes del Antiguo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos dice lo siguiente, en su capítulo 11, verso 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron depositando su confianza en un advenimiento o en un cumplimiento futuro. Mientras que nosotros, que ni siquiera somos parte de la iglesia del primer siglo, aunque somos la iglesia moderna, la actual, nosotros depositamos nuestra fe en una promesa ya cumplida, en un hecho consumado. El mismo capítulo, pero ahora el verso 26 pasa a decir que Moisés consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, ¿cómo puede decir el autor de Hebreos que Moisés tiene puesta su fe en el Mesías? O sea, una cosa impresionante, que él prefirió su fe en la promesa que había hecho el Señor a las riquezas y tesoros de Egipto. Y está hablando puntualmente de cuando él pertenecía a Egipto y sale a vivir a Madián. Sus primeros 40 años de vida, él prefirió, antes que los privilegios de ser el hijo del faraón, prefirió el oprobio con su pueblo por la fe en Cristo, dice el autor de la carta a los Hebreos. Es impresionante, mis hermanos. Ellos, claro que tenían su fe puesta en el Mesías. Ahora, una revelación progresiva que en su momento no estaba completa, pero que para ellos fue suficiente para depositar toda y plenamente su confianza en lo que decía y prometía Dios. Y Jesús puede aún decir de Abraham lo siguiente, Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. El lunes inmediatamente anterior hablábamos de los nombres de Dios, y hablábamos del nombre precisamente donde se habla de que el Señor proveerá, donde Abraham le responde a su hijo Isaac cuando él le pregunta, bueno, yo veo la madera, veo el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham por la fe le contesta, le dice, Dios se proveerá de sacrificio, el Señor nos concederá un sacrificio, un cordero para poderlo sacrificar. Y como termina la historia de Génesis 22 es maravilloso. Dios mismo detiene a Abraham, no permite que sacrifique a su hijo, y hay un corderito listo y preparado, apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios no solamente habla en Juan 8 de este evento, sino habla desde las veces que el Señor le habló a Abraham de que de él vendría la simiente, y ese término simiente es conectado directamente con Génesis 3:15, donde dice, de la simiente de la mujer nacerá el que le pise la cabeza a la simiente de la serpiente. Una cosa impresionante, y Abraham creyó. Y el Señor Jesús cuando cita esto dice, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, tenían puestos los ojos
en el mismo Salvador, obviamente no con todos los detalles que tenemos nosotros al día de hoy, pero su fe era la misma, era intacta. Los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron fe salvadora en Cristo, a quien miraban por delante, no con el conocimiento detallado de los aspectos históricos de la vida de Cristo, su nombre, que cuándo iban a nacer, etcétera, sino con gran fe en la absoluta confiabilidad de la promesa que el Señor había hecho. El Señor había prometido que iba a enviar a uno nacido de mujer. A Moisés le dijo un profeta como tú. A Isaías le habló del ungido, del Mesías. A David le habló del rey inmortal, el que no conocería la muerte. A Daniel le dijo uno con aspecto de hijo de hombre que desciende de los cielos, hablando de su doble naturaleza divina como humana. ¿Y cómo hicieron estas personas? Pues depositaron su confianza en las palabras de Dios. Pues al día de hoy el creyente hace lo mismo, deposita su confianza y su fe en la palabra de Dios. Y por eso es que la Biblia es necesaria para la salvación en este sentido. La persona debe leer o escuchar el mensaje del Evangelio. No solo escucharlo, aceptarlo, asentirlo, abrazarlo, creerlo. Y lo mismo sucedió con las personas del Antiguo Testamento, quienes confiaron en las palabras de Dios con que prometió un Salvador. El único cimiento suficientemente firme para apoyar la fe es la palabra de Dios. Incluso en la misma vida de Adán y Eva hay palabras de Dios que señalan hacia una salvación futura. En el protoevangelio, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre la simiente tuya y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Si ustedes se dan cuenta, el Señor es el que profetiza el protoevangelio y se lo está hablando a la serpiente. Cada vez que cito, por ejemplo, el protoevangelio, yo lo hablo no de manera explícita, sino, no sé si han dado cuenta, yo lo hablo de manera implícita. Porque cada vez que cito el protoevangelio, no lo cito como si fuera el Señor hablándole a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y la simiente de ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Sino que la manera en que lo cito es que de la mujer se levantará uno que acabe con la obra de la serpiente, porque esa es la esperanza puesta en esa promesa. La maldición a la serpiente incluye una promesa de que la simiente de la mujer, uno de sus descendientes, aplastaría la cabeza de la serpiente, pero él mismo caería herido en el proceso, promesa que un día se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Entonces los creyentes del Antiguo Testamento estaban a la expectativa de la llegada de ese que había sido prometido. Y conforme progresaba la historia y avanzaba el Antiguo Testamento, las palabras de Dios que expresaban promesas se iban haciendo cada vez más específicas. Y la fe del pueblo de Dios que miraba hacia adelante se fue haciendo cada vez más definida. Por ejemplo, en Génesis 49:10, Jacob, que ya se llama Israel, estando en Egipto, bendice de esta manera a sus 12 hijos. En particular a Judá, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Ya empieza, bueno, ese prometido viene del pueblo de Dios, el pueblo que el Señor levantó de Abraham, pero no de cualquier hijo de Abraham, sino de Isaac, y no de cualquier hijo de Isaac, de Jacob, que es Israel, pero no de cualquiera de las 12 tribus, de Judá. Empieza a ser cada vez más específico. Siempre la fe se apoya específicamente en las palabras que el mismo Dios ha declarado, que el mismo Señor ha dicho. Y luego empezamos a ver cómo esto se vuelve más específico. En Deuteronomio el Señor le dice a Moisés, un profeta como tú. Al rey David en 2 Samuel 7, un rey cuyo reinado no tenga fin, es decir, un rey que no muere. Y a Daniel, ese hijo de hombre, ese hombre con aspecto de hijo de hombre, pero lo interesante es que desciende de los cielos, divino. Una cosa impresionante. Entonces concluimos que no hay posibilidad de llegar a tener una fe que salva aparte del conocimiento específico de las palabras de la promesa de Dios. Yo creo que ustedes, háganse ustedes un autoanálisis y pregúntense ustedes, háganse un acto de contrición si en estas 6 clases que hemos tenido no han aprendido.
Y no han aprendido cosas que han estado ocultas por mucho tiempo, sino cosas que han estado allí siempre, pero que solamente las podemos conocer. Y nos vamos a sorprender y nos vamos a llenar de gozo. Y como decían los discípulos camino a Maús, va a arder nuestro corazón en alegría al conocer estas verdades, porque emergen de la Escritura. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe inamovible que el mundo no nos puede robar. Volvamos entonces a la definición. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio. Ya lo dejamos establecido. Pero también para mantener nuestra vida espiritual. Mateo capítulo 4, verso 4 dice que Jesús le responde al diablo cuando lo tienta: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nos indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria de la palabra de Dios, tal como nuestra vida física se mantiene por los nutrientes diarios que tomamos de la comida que consumimos. Hay algunos creyentes que se alimentan muy bien físicamente y por fuera son cual Arnold Schwarzenegger. Pero cuando uno va a verlos, están tan delgados y enteleridos como el flaco Agudelo. Este chiste solo lo van a conocer, lo van a entender los colombianos. Nosotros debemos cuidarnos de que si comemos 3 veces al día, hombre, también debemos alimentarnos espiritualmente. Descuidar en nuestra vida cristiana la lectura regular de la palabra de Dios nos pasará factura, es perjudicial y terminaremos flaqueando ante el pecado, así hayamos nacido de nuevo. Porque, mis hermanos, hay que fortalecer nuestro ser espiritual. De hecho, le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo al transformar nuestra mente mediante la lectura y comprensión de la palabra de Dios y la aplicación de la misma en nuestra vida diaria. Moisés le dice al pueblo de Israel la importancia de las palabras de Dios para poder tener vida. Deuteronomio 32:47 dice: porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. El mismo apóstol Pedro anima a los creyentes a quienes les escribe de la siguiente manera, primera de Pedro 2:2. Deseen con ansias, o como dice la Reina Valera, deseen como niños la leche espiritual no adulterada, o acá, leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Mis hermanos, hay gente que se queda con haber nacido de nuevo, pero la Escritura en muchas partes dice que no solamente hay que nacer de nuevo, sino que al haber nacido de nuevo hay que crecer. Entonces, la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual y para el crecimiento y edificación en la vida cristiana. Cuando me paro a predicar los días domingos, en el púlpito, estoy muy claro que si viene algún nuevo, desde la predicación debe conocer a Cristo. Pero también que hay muchas personas sentadas en las sillas que ya conocen a Cristo y que no se pueden ir solamente habiendo escuchado otra vez de Jesús, sino que también tienen que ser edificadas en su fe, fortalecidas. De eso se trata, la palabra de Dios es nuestro alimento. Y la final parte de esta primera parte, tener necesidad de la Biblia, quiere decir que necesitamos la Biblia, 1, para conocer el Evangelio, 2, para mantener nuestra vida espiritual, y 3, para conocer la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de conocer de manera certera la voluntad de Dios, todas las personas, así no hayan escuchado la Biblia, tienen algún conocimiento de la voluntad de Dios. Pero el pecado ensombrece, distorsiona, de hecho destruye la capacidad de conocer esa voluntad. Más adelante en la doctrina de Dios vamos a profundizar en el tema de conocer la voluntad de Dios. Pero si alguien todavía no ha abordado este tema, puede ver la predicación que aparece en el canal, donde se habla de la soberanía de Dios y la oración, donde hablábamos de cómo en oración podemos rendirnos y desde la Escritura conocer parte de la voluntad de Dios y otra parte pues confiar porque hay una voluntad secreta. Pero esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos doctrina de Dios, pero ya lo vimos en una predicación maravillosa que ojalá puedan ver ustedes y recordarla, donde hablábamos
de la soberanía de Dios y la oración. Ahí abordamos este tema de conocer precisamente. Y hay otra predicación también de cómo conocer la voluntad de Dios que es más puntual. Entonces, maravilloso esto. En fin, mis hermanos, en la Biblia tenemos afirmaciones claras y definitivas sobre su voluntad. Dios no nos ha revelado todas las cosas, pero sí nos ha revelado lo suficiente para que conozcamos su voluntad. Nos basamos en Deuteronomio 29:29. Hay algo que el Señor reveló, su voluntad revelada. Lo secreto le pertenece a nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces, en las Escrituras el Señor nos ha revelado su palabra para que podamos obedecer sus leyes y por consiguiente hacer su voluntad. Aclaro esto, mis hermanos. ¿Quién sino el creyente? ¿Quién sino una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente está persuadida de hacer la voluntad de Dios y por eso se afana en conocerlo? No es un afán, como lo decíamos en otros espacios, no es un afán por conocer el futuro, sino que en realidad quiere agradar a Dios con su vida y obedecer. Entonces, amar a Dios, por lo tanto, actuar de una manera que le agrade a Él, significa guardar sus mandamientos. El Salmo 119, el verso 1 dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. El Salmo 1, hablando del verso 1 y 2, dice, dichoso el hombre que no siguió el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. La Reina Valera dice que no son gravosos. Para tener conocimiento cierto de la voluntad de Dios, entonces debemos procurarlo mediante el estudio, porque es mediante el estudio de la palabra de Dios que no solamente vamos a ser edificados, conocer su voluntad, sino que en el momento aún de estar perdidos, encontraremos potencialmente a través de esas escrituras y la acción del Espíritu Santo la salvación. Entonces, mis hermanos, recordemos la definición hasta este momento. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Y aquí entramos a la segunda parte, para lo que la Biblia no es necesaria, pero no estamos queriendo decir con esto que no sea importante. Es que hay cosas que percibimos, de hecho, por el Dios maravilloso que tenemos, que es imposible no notarlo aún en la misma creación y aún el testimonio interno que tenemos de nuestra conciencia que nos anuncia que hay cosas que están mal. Pero esto no está queriendo decir, obviamente, yo siempre les he prometido que desde el seminario vamos a hablar de las dos caras de la moneda. Yo no les puedo decir a ustedes, soy incapaz de decirles a ustedes que la Biblia es necesaria para conocer cualquier cosa acerca de Dios. Porque hay cosas que las personas desde la creación van a poder entender de Dios y desde el testimonio interno que hay en su corazón van a poder sentir que hay cosas que están mal y que son pecaminosas. Y eso no lo podemos perder. Entonces, vamos a la segunda parte de la clase. Sí, la palabra de Dios es necesaria para conocer el plan de salvación, el Evangelio, para que nosotros seamos alimentados espiritualmente y no debilitarnos y fallarle a Dios al pecar, para conocer su voluntad. Pero la palabra de Dios no la necesitamos para saber que Dios existe, por ejemplo, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios. Hay gente que puede saber que Dios es omnipotente solo con observar la creación sin haber leído nunca la Biblia. Y también puede saber algo acerca de las leyes morales. ¿Cuántas personas saben que robar está mal y nunca han leído la Biblia? ¿Cuántas personas saben que matar está mal y nunca han leído la Biblia? Y es por el testimonio interno que hay en los seres humanos. De hecho, la mayoría de códigos morales de todas las civilizaciones, tanto primitivas como modernas, están basadas como en 5 de los 10 mandamientos. Hablando de los mandamientos hacia los demás, todos concuerdan en lo mismo. En toda cultura civilizada está mal, está mal, está mal robar, mentir, tener comportamientos inmorales. O sea, una cosa
impresionante, una cosa impresionante y tenemos que hablarlo acá. Pero la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. Las personas pueden obtener cierto conocimiento de que Dios existe y cierto conocimiento de algunos atributos simplemente observándose a sí mismos y al mundo que los rodea. Es que al observarse a sí mismos están apreciando la misma creación porque ellos mismos, nosotros mismos hacemos parte de la creación. Ahora, del mundo que los rodea también. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama las obras de sus manos. Y Hechos 14, 16 al 17 dice, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Está hablando del apóstol Pablo. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Todas estas maravillas, mis hermanos, todo lo que vemos hermoso en la creación, una lluvia a tiempo, un excelente paisaje, frutos, o sea, una cosa impresionante. ¿Quién no se admira al ver esta belleza? ¿Cómo sería de verdad el jardín del Edén? Si nosotros estamos en medio de un mundo caído y quebrantado, y aún así sigue siendo hermoso, con tanta contaminación, con tantos flagelos, con tantas situaciones y desorden a nivel ambiental, y aún vemos cosas tan maravillosas como estas, ¿cómo sería? ¿Cómo habrá sido el jardín del Edén? Bueno, vamos a verlo en la glorificación, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Pero eso que vemos al día de hoy son evidencias de que Dios está en toda la creación, que nos rodea para que las vean los que están obviamente dispuestos a verlas. Porque hay gente que piensa que todo el universo es cuestión del azar, de que algo que no fue planeado, algo que no fue, algo que no tuvo un propósito, tiene esta belleza, tiene esta perfección y tiene este sentido de exactitud y de propósito. Algo que va aún en contra de las mismas leyes científicas que esos científicos creen. Entonces, quien esté dispuesto a ver estas señales podrá ver aspectos del carácter de Dios, podrá ver aún aspectos de su vida moral si está dispuesto a verlos. Incluso aquellos que en su maldad suprimen la verdad no pueden evadir las evidencias de la existencia y naturaleza de Dios en el orden creado. Romanos 1, del 19 al 20, hablando precisamente del pecado del hombre incrédulo, dice lo siguiente. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Su insensato corazón. Este pasaje nos permite decir que toda persona, incluso las personas más perversas, tienen algún conocimiento interno o percepción de que Dios existe y de que es un creador poderoso. Imagínense esto. Es una verdad impresionante. Incluso sin la Biblia, todas las personas que han existido han tenido evidencia suficiente en la creación de que Dios existe, que es el creador, y ellas son sus criaturas, y también han tenido alguna evidencia del carácter de Dios. Es eso lo que hace a toda persona que ha nacido en todas las épocas y se olvidó de Dios, la hace responsable de haberle dado la espalda voluntariamente a Dios, porque la misma creación le gritaba que existía un Dios que lo había creado todo y aún lo había creado a él mismo. Pero este conocimiento, que podríamos decir esta revelación general, y la llamamos revelación general porque todo el mundo la tiene, no conduce a la salvación. No da conocimiento aún del plan de salvación. Entonces, la Biblia no es necesaria para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales tampoco. Nosotros al leer la Escritura vamos a entender muchas cosas acerca del carácter de Dios. Vamos a entender lo que significa que sea santo. Vamos a entender a profundidad sus atributos. Va a ser algo maravilloso.
Pero no quiere decir que si las personas no leen la Biblia no van a entender que hay actitudes pecaminosas que están mal delante de Dios. Romanos 1:32, volvamos a Romanos 1, que es impresionante. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. El apóstol Pablo está hablando de personas que viven sin Dios, pero eso no las hace no responsables de sus actos, porque aún en lo profundo de su corazón saben que van en contra de la ley de Dios. En Romanos 1, Pablo pasa a mostrar que incluso los que no tienen registros escritos de la ley de Dios tienen en la conciencia algún entendimiento en las demandas morales de Dios. Las personas no se van a condenar eternamente no porque no hicieron algo, sino que se van a condenar es por todo lo que sí hicieron y fue pecar en contra de Dios. Y muchas de las cosas que hicieron mal, ellos sabían que estaban mal, que eran cosas vergonzosas, pero aún así las siguieron practicando. Pablo habla de la actividad de la conciencia en los gentiles que no tienen la ley escrita. Porque el apóstol Pablo en Romanos, los primeros capítulos, se esfuerza en poner en una misma condición tanto a los judíos como a los gentiles, de demostrar que ambos grupos necesitaban a gritos de Cristo. Ahora, los judíos, a partir de que tenían la escritura y a pesar de tenerla, no conocieron al Señor Jesús. No lo quisieron ver reflejado en las escrituras. Pero los gentiles que no tienen escrituras, ellos sí tienen escrita la ley moral en su corazón, su conciencia. Romanos 2, 14 al 15 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de que ellos no tenían la Torá, no tenían la Biblia, no tenían la ley, no tenían el Antiguo Testamento, de hecho, cuando los gentiles no tienen la ley, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, nos encontramos con personas en el primer siglo, aún en el Antiguo Testamento, paganos, personas completamente alejadas de las promesas de Dios. Algunos de ellos vivían vidas correctas, que no eran dados a los excesos, o sea, muy raros, pero lo sabían. Personas que se dedicaban a la trascendencia y sabían exactamente y podían señalar en su vida lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora, que ellos depositaran su confianza en ese buen comportamiento para trascender, eso ahorita no lo vamos a hablar. Obviamente estaban equivocados. A lo que voy es que ellos conocían lo bueno y lo malo sin nunca haber leído los 10 mandamientos. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Como lo atestigua su conciencia por sus propios pensamientos, algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Ese testimonio de lo moral es distorsionado o suprimido totalmente por nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo puede identificar buenos comportamientos y malos comportamientos en su vida. Pero en la medida que persevera en su mal comportamiento, cada vez va a ser más difícil ver como malo lo malo. Porque como dice también Romanos, su corazón se empieza a cauterizar a causa de hacer repetitivamente lo malo. Y lo que en un momento vio como algo terrible y aún así lo practicó, ya luego lo practica y no lo siente tan terrible. Por eso la palabra de Dios habla de que la conciencia al incrédulo lo acusa en oportunidades y en otras oportunidades lo excusa. Porque la conciencia te va a decir siempre, así no hayas nacido de nuevo, cuando estás haciendo algo malo. Pero por perseverar en eso malo, llegará a un punto donde ya ni la conciencia, al estar cauterizada, te anunciará que está mal, porque definitivamente estarás en un estado paupérrimo. Hablando del incrédulo, ¿no? Ahora, de esas vanidades nos llamó Dios por nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de la existencia, entonces, de Dios, su carácter y la ley moral que vienen por la creación a toda la humanidad, a menudo se le llama, como lo mencionaba anteriormente, revelación general, porque la tienen todos. Porque viene a toda persona en general, no solo los que han nacido de nuevo. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, que es dirigida a su pueblo de todas las épocas, se le llama la revelación especial. Porque hay cosas que solamente vamos a poder conocer es a través de la escritura, no de manera así como tan perceptible con la creación. La revelación especial es necesaria, vuelvo y repito como lo decía al principio, para la salvación. La Biblia no indica
en ninguna parte que las personas pueden conocer el Evangelio ni el camino de la salvación mediante la revelación general. Es imposible, mis hermanos. Es imposible a través de la creación conocer el plan de salvación. La creación no nos habla de Cristo. La creación no nos habla de que necesitamos un mediador, un redentor. La fe que salva, entonces, según la Biblia, siempre es la confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dicha confianza surge única y exclusivamente en cuanto a nosotros meditamos en la palabra de Dios, al leerla directamente y la entendemos correctamente, o a través de escuchar la predicación del Evangelio. Esto, mis hermanos, el día de hoy es precisamente la doctrina de la necesidad de las Escrituras.